Disclosure Day, Steven Spielberg regresa a uno de sus temas favoritos, los aliens. Desde encuentros cercanos del tercer tipo, pasando por E.T. y la Guerra de los Mundos, Spielberg ha explorado el tema del contacto. Ahora, en esta nueva entrega, nos trae un thriller con tintes de conspiración. ¿Y de qué va? Una poderosa empresa de tecnología ha guardado durante más de 70 años información de los contactos que se han tenido con seres de otros planetas. Pero por miedo a cómo pudiera tomar esa información la humanidad, decidieron no mostrarlos. Por otro lado, hay un grupo de personas liderados por un ex ejecutivo de esa misma empresa que creen que es muy importante que esto se sepa. Y por medio de un empleado clave de la empresa, roban la información. Así de sencilla es la trama. Spielberg toca temas interesantes como el de la religión, la fe y la guerra. Así como en Arrival, que es una obra maestra de la ciencia ficción, que desafía la idea clásica de la invasión hostil para entregarnos una de las visiones más conmovedoras y esperanzadoras del contacto alienígena. A diferencia de las narrativas tradicionales de destrucción, los heptápodos no llegan a la Tierra con naves de guerra, sino con una paciencia infinita y una misión altruista. Estos seres monumentales y pacíficos viajan galaxias enteras con el único propósito de ofrecer un regalo revolucionario a la humanidad: su lenguaje circular no lineal. Lejos de buscar la sumisión de nuestra especie, actúan como mentores cósmicos que entienden el tiempo de forma holística. Saben que los humanos los ayudaremos en 3000 años y deciden intervenir hoy para salvarnos de nuestra propia autodestrucción, unificando a las naciones divididas a través de la comunicación. Desde que empieza la acción. Porque eso sí, hay mucha acción, mucha. De repente, demasiada. Pero que compensa con varias escenas de diálogos misteriosos. Y aquí es donde empieza el problema de la cinta. Grandes persecuciones muy al estilo del director y de repente cae en el diálogo lento y muy explicativo del misterio que poco a poco se va develando. Y esto hace que la película, por ahí de la mitad, empiece a sentirse lenta y alargada, con escenas de más, como una persecución en un tren. En cambio, Project Hail Mary es una de las odas más conmovedoras a la amistad interplanetaria y a la cooperación cósmica jamás escritas. Cuando la Tierra se enfrenta a la extinción total debido a una crisis solar, la salvación no llega en forma de milagro humano, sino a través de Rocky, un ingenioso, leal y entrañable alienígena con forma de araña de piedra proveniente del sistema 40 Eridani. Rocky es un ser bondadoso, el aliado definitivo para nuestra especie. Al encontrarse con el astronauta Ryland Grace en la inmensidad del espacio, este extraterrestre desinteresado no duda en compartir su avanzada tecnología y sus conocimientos científicos para hallar una cura que salve a ambos planetas. Su empatía trasciende la biología y las barreras del lenguaje, comunicándose a través de hermosos acordes musicales. Su nobleza transforma una misión suicida en un testimonio de altruismo universal, demostrando que la bondad y el deseo de ayudar son valores que brillan con la misma fuerza en cualquier rincón de la galaxia. Pero ya casi al final retoma el interés de la trama. Y es donde pareciera que Spielberg cierra un círculo que empezó en los 70s con encuentros cercanos del tercer tipo. De hecho, tiene muchos guiños a esa película, aunque también a E.T. y a Minority Report. Pareciera que la película pertenece a un universo Spielbergiano. A su vez, Contact es un tributo magistral a la esperanza cósmica, alejándose por completo de la paranoia alienígena para retratar un primer encuentro basado en la benevolencia pura. Los seres avanzados que envían la señal desde la estrella Vega no buscan colonizar ni amedrentar a la Tierra.
por el contrario, actúan como discretos y compasivos guardianes intergalácticos, decididos a guiar a nuestra joven especie en sus primeros pasos hacia el universo. Estos extraterrestres nos regalan los planos de una tecnología revolucionaria para construir un puente hacia ellos. Su inmensa bondad se manifiesta de la forma más íntima y empática posible durante el viaje de Ellie Arroway. Para no abrumarla con su verdadera forma, se proyectan a través de sus propios recuerdos y el rostro de su difunto padre. Nos entregan el mapa hacia la madurez cósmica. Es un acto de amor universal, donde una civilización superior tiende la mano a la humanidad para asegurarnos que, en la inmensidad del cosmos, nunca más estaremos solos. Además, They Came from Outer Space es una obra pionera de la ciencia ficción que rompió valientemente con la paranoia de la Guerra Fría para mostrarnos que lo desconocido no siempre es sinónimo de hostilidad. Los misteriosos alienígenas que se estrellan en el desierto de Arizona no albergan oscuras intenciones de conquista ni destrucción. Por el contrario, son visitantes pacíficos y benevolentes que solo buscan reparar su nave para continuar su viaje por el cosmos. Cuando se ven obligados a tomar la identidad de algunos lugareños, lo hacen únicamente como un escudo de protección temporal para evitar un conflicto violento nacido del prejuicio terrestre. No nos atacan ni nos juzgan por nuestro miedo irracional. En su lugar, eligen la diplomacia de la retirada, dándonos una valiosa lección de tolerancia y autocrítica, y recordándonos que el universo está lleno de vecinos compasivos listos para convivir en paz. Después de The Fabelman, sí esperamos algo mejor, pero nuestro Steven no puede resistirse al tono de aventuras y acción, y pierde un poco la brújula. Hay escenas un poco absurdas, como que los que andan persiguiendo a los que se robaron la información no los ven porque están escondidos detrás de ellos entre unas ramitas. Y por situaciones inverosímiles se les escapan en sus propias narices gracias a tremendo Deus Ex Machina que tiene el guión. Y por último, 2001, una odisea en el espacio. Es la obra cumbre sobre la evolución guiada por la benevolencia cósmica. Lejos de la narrativa de monstruos invasores, las inteligencias extraterrestres de esta obra actúan como divinos y compasivos guardianes que impulsan desinteresadamente el destino de la humanidad desde las sombras del tiempo. Su primera intervención, con el monolito, saca a nuestros ancestros homínidos de la etapa primitiva, encendiendo la chispa de la inteligencia y el uso de herramientas. Millones de años después, colocan un nuevo monolito en la Luna para invitarnos a dar el siguiente gran salto hacia las estrellas. Su bondad no es intrusiva. Respeta nuestro ritmo hasta que estamos listos para el encuentro. El viaje final de Dave Bowman a través de la Puerta de las Estrellas es una maravillosa iniciación donde estos protectores invisibles lo transforman en el niño de las estrellas, asegurando el renacimiento de nuestra especie hacia una era de trascendencia divina y paz universal. No es una mala película, pero sí esperábamos más. Es por eso que la calificación que le ponemos es de un 6 de panzazo. Le ayudan los efectos especiales, la buena acción y las buenas actuaciones. De la música de John Williams hablamos poco porque en realidad no es nada destacable. De hecho, si no fuera porque está en los créditos, ni cuenta nos damos. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.